Editorialista económico de Diario El Universo y querido amigo analista económico, Eduardo Salgado. Vamos a comenzar esta entrevista. Eduardo, gracias por esperarnos, gracias por estar aquí. ¿Cómo juzgas tú, ya que estamos hablando de economía de desempleo, el último, digamos, bimestre, ¿no? Los últimos 2 meses? ¿Cómo ves a la economía en estos 2 meses? Me refiero al Ecuador, con pandemia, con los problemas que tuvimos a principios de años cuando se dejó de bombear petróleo y exportar fuera y con todos los problemas de la pandemia. Gusto de saludarte, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio I99 y es un gusto estar con el público oyente y con ustedes. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, esta vez vine un poco más preparado con una computadora y con un par de libros, pero tal vez la puedo virar un poco a la computadora y iba a hablar, me baso siempre en estadísticas y en fuentes. Aquí leo todo el tiempo al boletín económico, macroeconómico de la Asociación de Bancos, que tiene muy buena información. Entonces, originalmente pensé iniciar la conversación o la entrevista con el resumen que ellos dicen, pero ya que hablas tú directamente de la economía, vamos a eso, que hay un cuadro interesante de la economía y cómo va a decrecer o ha decrecido hasta, en este reporte, hasta septiembre, me parece, octubre. ¿Y cuál sería mi opinión hasta diciembre, ¿no? ¿Cómo la ves, Eduardo Salgado? La veo difícil. Déjame busco nada más rápidamente. Son las 8:50 de la mañana conversando con Eduardo Salgado. Él es editorialista económico Aquí está. del Diario El Universo. Ok, la veo difícil. Obviamente los efectos de la pandemia son a nivel mundial súper fuertes y todas las economías han bajado su intensidad y están decreciendo. Por ejemplo, en un artículo que va a salir en El Universo el próximo martes, a propósito, no escribo tanto de economía, sino de administración de empresas, sí. pero en administración de empresas hay que añadir el ingrediente económico o macroeconómico. En un artículo que saldría el martes, hablo de que una economía tan poderosa como la española va a decrecer 14% su Producto Interno Bruto a finales del 2020, según el Fondo Monetario Internacional. Y esa economía que tiene ayudas del Banco Central Europeo con tasa de interés y créditos flexibles y bajos, y que es una economía poderosa en turismo, en industria, en banca, etc. Entonces, tú te imaginas en el Ecuador que no tenemos política monetaria. Aquí tenemos la trinidad imposible, que es tipo de cambio fijo, porque eso es la dolarización. No hay política monetaria y además no tenemos movilidad de capitales porque existe el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Eso tenemos nosotros y España no tiene. Aparte de que ya la política fiscal está desgastada. Aquí no podemos seguir invirtiendo y gastando como sector público porque además hay un déficit de 8.000 a 10.000 millones por año, que todavía este año lo estamos financiando y rogando a China que nos preste 1.500 o 2.000 millones. Y todavía falta el desembolso del Fondo Monetario. El de diciembre. De diciembre, que aprobaron la línea de crédito por 6.500. Entonces, en resumen, aquí, y no lo digo yo, sino la Asociación de Bancos en sus reportes financieros, que hacen un muy buen trabajo, no solo por temas de soporte o apoyo a la industria, sino que dan informes verídicos. Aquí tú ves el segundo semestre del 2020 a junio, es un decrecimiento del 12% anual. Entonces, tú me preguntabas ¿qué proyectas tú? Bueno, yo estoy viendo por los informes del Fondo Monetario, por lo que presiento en la calle, porque manejo un par de pequeños negocios y manejo una gran terminal donde la gente está sufriendo por falta de ventas.
en que han caído en alrededor del 50%. Yo estimo que el decrecimiento anual va a estar entre 12 y 14%. Es decir, casi vamos a igualar a España, pero con las diferencias que existen en estas dos economías. El déficit fiscal de España es 140.000 millones. Imagínate tú. Y eso solamente nuestro PIB es 100.000 millones de dólares. Esto es 140.000 millones de euros. Entonces tú te imaginas el tamaño de las economías. Okay. Y eso, vemos un decrecimiento fuerte hasta diciembre. Posiblemente, dependiendo de las elecciones, vamos a ver una expectativa de mejora en el siguiente año. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Eduardo. Eduardo Salgado, placer tenerte por acá. La verdad es que después de todo lo que nos comentas, este 12%, y comenzar a pensar en qué va a pasar después, es decir, después de que salga una vacuna, cuando realmente la post-pandemia, es decir, luego de cómo ves la situación porque y qué hacer, porque realmente el país, como tú lo has señalado, tiene un déficit fiscal sobre los 8.000 millones por año y tiene un gasto público sumamente alto, y ya los recursos financieros del exterior ya se completan con el Fondo Monetario, no vamos a tener más préstamos. Inclusive se habla ahora de un nuevo préstamo con China, hipotecando justamente lo único que tenemos en estos momentos, que es el petróleo. ¿Qué hacer entonces luego de? Bueno, ese es un buen tema también. Aquí lo tenía hipotecando qué petróleo, porque primero que hay un tema de un precio fuera de mercado que quieren la empresa china, y segundo, que la producción de petróleo ha bajado. Entonces, ¿qué vamos a hipotecar? Quisiera que se aclare, ¿no? Aquí está. Yo no lo digo, lo dice la Asociación de Bancos en este informe con información de Petroecuador. La producción de petróleo ha bajado a septiembre, ¿no? De enero a agosto, perdón, en 12,8%. ¿Ok? Para aclarar el tema de lo que se hipoteca. Pero, ¿qué hacer? Bueno, podríamos estar aquí seguramente una hora hablando de qué se puede hacer. Voy a tratar de, después de que me haces la pregunta más o menos entendiendo la mentalidad de ustedes, que son pro empresa y son periodistas de primer orden. Gracias. Dije, me tengo que preparar porque si no, ¿qué voy a hacer? Entonces, más o menos he escrito qué se puede hacer, por ejemplo, en el lado de la industria petrolera, hablando ya de petróleo. Existen unos contratos de servicios petroleros que no han servido, como se demuestra, para estabilizar la producción y para subirla. Entonces, en algunos de los artículos que saqué antes, se mencionaba que deberíamos cambiar esos contratos de servicios, aunque el Estado dice que ya los ha cambiado. Habría que ver cómo están a contratos de exploración de riesgo y volver a traer las compañías grandes como la Occidental, la Chevron, etcétera, algunas que han salido de este país en malos términos, y volverlas a traer, enamorarlas otra vez para que inviertan en los campos ya gastados, porque es como un pozo es como el cuerpo humano, ¿no? ¿Verdad? Es como un humano. Un pozo se va envejeciendo, entonces tienes que darle un buen mantenimiento, y finalmente hay lo que se llama recuperación secundaria y terciaria, en donde le inyectas gas o CO2 y agua y vuelve a producir. Entonces ya se sabe que hay reservas, no tienes que invertir en exploración, que es un millón de plata. Entonces esto sería lo ideal. Es decir, invertir en el tema petrolero justamente con la empresa privada, es decir, trayendo la empresa privada para que invierta en el Ecuador. Vuelves a concesionar. ¿Y cuáles serían las condiciones entonces? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las condiciones para que la empresa privada, mejor dicho, invierta en el Ecuador? ¿Qué es lo que debería hacerse para que justamente esta gente venga? ¿Qué condiciones deben de darse? Claro. No, claro. Ahora no hay una gran condición de mercado porque el precio del petróleo está no muy alto, pero se pueden dar condiciones de participación. Es decir, tú sacas un concurso y dices, ok, usted dígame qué participación de los ingresos quiere. Entonces la compañía dirá,
Y siempre hay maneras, porque si no hubiese inversión, Colombia, por ejemplo, y aquí traje un periódico colombiano que se llama La República, está licitando campos petroleros. Entonces sí hay manera de hacerlo, aún en este mercado bajo. Además, Ecopetrol, por ejemplo, que es una compañía estatal y también privada parcialmente, ellos son socios de las grandes compañías de petróleo e invierten no solo en Colombia, sino en otros países. Entonces, una de las cosas que estoy promoviendo, digamos, es mi opinión que deberíamos no solo fusionar Petroamazonas y Petroecuador, sino salir al mercado, y la bolsa de valores local para incentivarla y la bolsa de valores internacional. Esa es una medida que habría que hacer. Ramiro. Tomar. Sí, hay varias que hay que tomar, pero yo quiero llevarlo a un escenario. La economía mundial se ha reducido a niveles impresionantes. Por tanto, ¿qué debe hacer la economía ecuatoriana, que de hecho se ha reducido también, y el poder adquisitivo de quienes tienen dinero ha mejorado? Me explico. El que tiene dinero en efectivo tiene la posibilidad de poner el precio hoy en esta sociedad en que las ventas han bajado. Por tanto, van y ponen el precio. Si uno logra reducir los precios internos, puede lograr que lo que uno recibe como salario tenga mayor poder adquisitivo que el que tenía antes. Si usted ganaba $500, podía comprar el equivalente a $500. Pero hoy, si tiene $500, puede comprar el equivalente a 700, a 800. Esa es una realidad que nadie la puede negar. ¿Cómo lograr que esto se revierta a favor? Siempre pedimos que en el Ecuador bajen los costos internos. Y esta pandemia ha logrado que los costos internos se bajen. Pero no todos, porque no ha bajado la luz, porque no ha bajado el agua, porque no han bajado ciertos precios monopólicos. ¿Cómo llegar a que la economía se redimensione de suerte tal que lo que antes nos afectó, que eran costos internos altos y poder adquisitivo endeble, hoy se solidifique eso? Y solo termino con un ejemplo. Usted con $500 iba a Panamá y podía comprar muchísimo más de lo que compraba aquí. Hoy puede comprar más o menos lo mismo. Sí, es una muy buena pregunta, Ramiro, y gracias. A ver, las economías mundiales todas están recibiendo ayudas. El Estado americano, la Unión Europea y otros países, y los países latinos están comprando activos, se llama. Es en inglés, buying assets, ¿no? Los bancos centrales y los estados están comprando activos y eso devuelve liquidez a la economía. Entonces, aquí no se puede hacer eso porque no tenemos la política monetaria. Se hace más difícil el tema. ¿Y qué es lo que hace que haya más liquidez? Que baje la tasa de interés. Tengo un amigo en Alemania que me dice, yo estoy pagando tasa de interés negativa en un hipotecario. ¿Qué cosa le digo? Sí, 1,5% anual por 15 años. Pero esto es verdad, yo no me estoy inventando. Entonces, una manera de incentivar la economía... Solo para explicarle, tasa de interés negativa es que sí, está pagando le devuelve el menos banco. De lo que le contrató. El banco le devuelve, Ya, así okay. es. Así es, una tasa real negativa. Entonces, aquí todavía las tasas son muy altas. Y ahí hablan de que están haciendo un estudio, aquí en este informe de la Asociación de Bancos, sobre cómo establecer las tasas. Las tasas se deben establecer por el mercado. Se tiene que cambiar la ley, ¿no, verdad? Los grandes genios de aquí en econometría van a decir, no, la tasa es tanto. No, eso no es así. Es el mercado. Es el mercado. Mire Panamá, una tasa de hipotecaria del 5,5%. Ahí ya es más real. Así debería ser aquí, entre 5,5% y 7%, el hipotecario a 20 años, para que la gente compre su casa o para que los que han pedido crédito hipotecario puedan sobrevivir y no perder sus casas. Hay que bajar la tasa de interés. Esa es una baja importante en el costo de la economía y quiere decir que si los que sabemos o saben de economía, si baja la tasa de interés hay mayor inversión. Eso no es ninguna ciencia.
Entonces tú vas y haces más comercio, 9 y 3. inviertes más. Entonces, eso sería en respuesta a lo que tú me dices. Pero ¿qué más hacen para bajar? Efectivamente, Ramiro, tú sabes, y sabes que la energía es importante. Por ejemplo, en la terminal terrestre conseguimos una tasa de energía por ser consumidores, caramba, ¿cómo era el término? Consumidores especiales o comunitarios. Y estamos pagando alrededor de 5,5, no llegamos a 6 centavos kilovatio hora. ¿Por qué estamos pagando eso? Porque se puede, pues. Porque la hidroeléctrica cuesta 2 centavos producirla. ¿Y qué es lo que paga la gente aquí? Entre 10 y 12 o 13 centavos el kilovatio hora. Entonces se puede bajar el costo de la energía eléctrica. Segundo elemento. Primero, la baja de la tasa de interés. Segundo, bajar el costo de la energía eléctrica. Para la industria, para el comercio, para todos, para los centros comerciales. ¿Cómo lo haríamos? Me dirías, bueno, es que el caso de la terminal es un caso especial. Sí, pero no necesariamente ese se toma como ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Ustedes conocen que el 80% de la energía es hidroeléctrica en este país y alrededor del 20% es termoeléctrica. ¿Qué significa eso? Que usa diésel. ¿Sabes cuánto cuesta el diésel equivalente con barril de petróleo o con gas natural líquido? 4 veces más. Entonces, una política de Estado de cambio de la matriz energética en el tiempo a gas natural, en donde en vez de importar diésel, que es carísimo, que todavía el subsidio, aquí lo dice en este informe, a este mes o el mes pasado es 225 millones el subsidio de diésel. Esta es una manera de eliminar ese subsidio, reducirlo considerablemente y más aún dando energía, utilizando energía con gas natural. Incluso hay industrias como la cerámica en Cuenca que la están requiriendo. Y no se hace nada. El ministro anterior al de Energía, el anterior al señor Ortiz, que es el actual, salió diciendo que van a importar gas natural. Pero la gente confunde gas líquido de petróleo, que es el inflamable, que es de las bombonas, con el gas natural, que es para combustión industrial, el gas natural líquido. Entonces, deberíamos pensar en eso, en generar inversión en infraestructura. Jamaica, que es una isla, un país pequeño comparado al nuestro, está recibiendo 1.500 millones. Escúchenme, 1.500 millones en inversión en toda la infraestructura para gas natural, para la electrificación de la isla. Pero Jamaica es un mejor riesgo crediticio que el nuestro. No. Y ahora con el gran trabajo que hizo el ministro saliente, pues, que bajó el riesgo país. Entonces, segundo tema, sí se puede bajar el costo de energía eléctrica. Y hay que apuntar a eso. Tercero, el Internet. Por Dios, aquí uno está en la casa. ¡Aló! Tocayo, no te escucho. En la oficina, ¡aló! Se cortó la comunicación. No puede ser que nos traten así. Tiene que haber Internet 4G y 5G en todo el país. El nuevo gobierno tiene que preocuparse de que hayan concesiones privadas y hacer la perimetral, como quien dice, yo voy a hacer la perimetral de Internet con fondos propios y con financiamiento de la CAF y de quien sea de los organismos internacionales, pero las vías se me conectan, Claro, se me conecta la otra, Movistar o quien sea, o Telconet, y yo las manejo, yo genero ingresos como gobierno local y como gobierno central. Y le doy Internet a todos. Internet, ¿por qué? Internet de las cosas, inteligencia artificial, y empiezo a crear carreras afines, no necesariamente ingenieros electrónicos o de sistemas, sino los tecnólogos que van a trabajar con esas compañías que tienen ingenierías tecnológicas y de sistemas para crear más empleo. Crearíamos empleo entre los jóvenes entre 18 y 30 años con esas carreras técnicas. Eduardo, buenos días. Este país es el más caro del mundo, nadie lo puede discutir. Es la computadora más cara del mundo la que se vende en este país. Y que no me vengan que hay que pagar impuestos. Sí, hay que pagarlos. Y los aranceles y todo, pero no es justo. No es justo porque elevan demasiado. El pagar aranceles no significa que
Ok, que te cueste el doble, pero aquí la venden más del doble. Así de sencillo. Sí. Y si vamos a la ropa, aquí hay mucha ropa china. Camisas que salen en $4 y te la venden en $40. Pásale esto ahí. Aquí hay camisas peruanas que te cuestan $3, traerlas. No es que la gente va y compra $3 la camisa, me refiero a la importación. Que traen contenedores. Así No es que es. traen 100 camisas o que yo me tengo que ir a Aguas Verdes o a Tumbes a comprarme una camisa en $3. No. Exacto. La importación de camisas, cuando tú la mandas a hacer, te sale $3, $4 y aquí la venden en $40. Eso es lo injusto Qué de la robo, vida. ¿no? Qué robo. Es que es así. Y entonces te venden zapatos chinos caros. Yo no digo que sean malos, buenos, no, es el concepto de vender en el Ecuador. ¿Cómo logramos eso? Bajar o tomar conciencia, imposible. Sí. Desgraciadamente este país, por más plata que reciba, mientras no exista la reducción de la burocracia, vamos a seguir en el mismo camino que seguíamos cuando teníamos Sucre. Tenemos que avanzar. Vamos a ser positivos, sí se puede. Claro O que sea, se puede, hay unos pero no hay economistas decisión. famosos que dicen no salimos en 30 años, no lo creo. Tenemos que salir al 2025, dejar un país en claro progreso en libertad, como dice el alcalde de Nebot. Se puede. Hablando de eso, yo sabía que, creo que tú me ibas a preguntar eso. Hong Kong, fiscalidad, dice aquí, te pasé una copia. Comparado con Europa y Asia, Hong Kong, esta isla, país, tiene un monto total de impuestos, monto total de todo, 22%, 22,9%. En Asia Oriental y Pacífico, 33,9%. Estados Unidos, 44%. Y Alemania, 48,9%. Entonces, tú no puedes después, en una economía pandémica, encima subir el IVA discriminadamente, sino bajarlo para restaurantes y hoteles, para que puedan sobrevivir, porque muchos hoteles y restaurantes conocidos por nosotros están cerrando o van a cerrar en el corto plazo. Entonces, algo hay que hacer con respecto a la presión tributaria, que es la más alta, o fue la más alta en el periodo anterior, del gobierno anterior, de Latinoamérica, de 22 o 21%. Entonces, esto no puede ser así, que en una economía pandémica, sin política monetaria y sin política fiscal que nos pueda ayudar y sin bajar la tasa de interés, encima subamos los impuestos. Así no funciona Porque nada. no, esto. la economía no es así, pues. De hecho, aquí mismo dice en este informe que han bajado las recaudaciones tributarias en su totalidad en 15%. Entonces, ¿cómo le quieres subir más impuestos si está bajando la recaudación, señor? O sea, yo no entiendo a los economistas asesores de este actual gobierno. ¿Cómo pueden decir eso? Ok. Aquí Eduardo, está. Entonces se puede nos y quedan hay que 2 hacerlo. minutos. Sí, por favor, tu parte final, después de todas de esta conversación que hemos tenido con preguntas de todos los panelistas, ¿tienes algo más que comentarnos finalmente? ¿Alguna conclusión, Eduardo Salgado? Dios mío, tenía 21 puntos para discutir y solo he dicho 4. Estamos 2 horas. Y tenemos 35 minutos. Es como el libro de Harari, se llama, el escritor israelita, 21 lecciones para cambiar Siglo el mundo. XXI, para cambiar el Sí, mundo. tenía 21 exactamente y no me has dejado. Pero mira, este país es maravilloso. Este país necesita entrar en una reestructuración de todas las empresas estatales que no están siendo eficientes, como el CERCOP, como el SENAE, como el CNT, como el IES. El IES no es una empresa estatal, pero la seguridad social es importantísima. Si tú le preguntas a un chico de 25, 29 años, te va a decir, oiga, yo quiero una jubilación. Entonces tienes que entrar a un sistema, estudiar un sistema como Suecia, que es mixto. Entonces tú puedes entrar al Estado, los viejos nos quedamos en el Estado y los jóvenes escogen el mixto. Entonces eso es importantísimo, la seguridad social en jubilación y salud, importante. Y 2 cosas más, si me permites, Sí, las por favor. empresas ineficientes como Tame, Coca-Cola, Sinclair, las refinerías en donde se invirtió tanta plata y donde esa plata se votó prácticamente, hay que venderlas o hay que recuperar lo que se pueda de ese negocio, de esas inversiones, vendiéndolas, concesionándolas o liquidándolas.
porque no se puede seguir en un negocio que no te da por años de años. Entonces, eso es importante y debemos de fijarnos en que viene un boom minero importante. Por ejemplo, hay una zona que se llama Alpala, en Imbabura. Qué lindo que es Imbabura, pero Imbabura va a ser seguramente la región que nos dé la tranquilidad para que el Ecuador del 2050 sea un Ecuador justo, equitativo, con empleo para los jóvenes y con jubilación para nosotros y los jóvenes. Alpala, dice el reporte de Sol Gold, que es una compañía australiana, que va a recibir 100.000 millones el país. En los próximos 20 años, 100.000 millones de exportaciones de oro, plata y cobre. Es la mina más grande del cordón minero de Ecuador, Colombia y Perú. Y creo que es la tercera en oro, la primera en plata o algo así. Está en el internet. Y eso nos va a dar una tranquilidad muy importante para que el país tenga futuro. Okay. No solo vamos a depender del petróleo y tratar de subir la producción y tener más ingresos, sino de esto también. Yo había propuesto en relación a esto, que como vamos a tener tanto oro, que tengamos una moneda, un bimonetarismo, una moneda virtual, que inclusive el artículo se llamaba In Gold We Trust, en relación al billete americano que se dice ahí el lema In God We Trust, en Dios confiamos, aquí confiamos en el oro, para que como comercio exterior, no como el fraude que fue el Sucre con el Banco El Alba entre Venezuela y Ecuador, no, eso es entre bancos centrales, para que los exportadores tengan un incentivo basados en un tipo de cambio del DEG, que es Derecho Especial de Giro, con el dólar. Y esto va a ser muy bueno para las exportaciones, tanto tradicionales, no tradicionales, como las agroindustriales, que este país debería ser un agroindustrial, con la creación del Banco Agrícola o el Banco del Agro, con fondos nacionales e internacionales, y el Banco de Exportaciones, que son las últimas dos medidas que yo tomaría o que le aconsejaría al nuevo gobierno. Crear el Banco de Exportaciones, como es Bancoldex Colombia, y el Banco Agrícola. Eduardo Salgado, muchas gracias. Durante casi 40 minutos hemos conversado con Eduardo Salgado de Economía. Se nos quedaron algunos puntos, pero él ha dado algunas ideas interesantes de las que vamos a seguir conversando en el futuro. Este tema del bimonetarismo es interesante para las exportaciones, para el comercio exterior, que no significa sacar el dólar, lo contrario, sino es algo más, es otra cosa, y lo volveremos a conversar. Gracias por tu concurso y tu comparecencia, querido amigo. Muy amable. Muchas gracias.